¿Y por qué iba vestido de árabe? Pues se ve que hicieron algo conmemorativo, un banquete árabe, me parece que le llamaron. ¿Qué foto más bonita? Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Estoy muy contenta de estar aquí en la Puerta de la Justicia de la Alhambra. Y bueno, como muchos de vosotros sabéis de vídeos anteriores, especialmente de la entrevista que nos hizo Al Jazeera, tenemos una conexión muy fuerte con la dinastía nazarí, al igual que muchos granadinos. Pero, ¿qué pasó desde esa época hasta nuestros días? Hay un largo periodo muy importante del que hoy vamos a hablar, especialmente del siglo XX. En el vídeo de hoy vamos a visitar la casita donde vivieron mis bisabuelos, eh, ubicada en la Medina de la Alhambra. Mucha gente pensará que la Alhambra, desde la expulsión de los musulmanes, se quedó vacía, como una ruina, una fortaleza, y actualmente que solo se puede visitar como turista, pero no es así. Incluso en nuestros días siguen viviendo personas, en su mayoría granadinos, en la calle Real. Os voy a mostrar todo su ambiente granadino. Es muy particular, tiene una esencia muy bonita. Y gracias a mi padre, que ha hecho una gran labor de investigación, hoy tenemos constancia de estos datos. Así que a los amantes de la historia y de la cultura, quedaros aquí, que os va a encantar el vídeo. Y empezamos. Hola, buenas tardes, bienvenidos al canal de Paloma. Hoy, como veis, nos encontramos en la Alhambra, en concreto estamos en la calle Real Alta, la calle principal de la antigua Medina Nazarí, en la cual tiene su comienzo en la famosa Puerta del Vino y concluye casi en línea recta en el Parador de San Francisco. Es un barrio granadino, es decir, con eso quiero decir que sorprende que dentro del recinto de la Alhambra pues se encuentre diversas propiedades particulares todavía, y deseamos que sea por muchos años, que enriquecen y dan un sabor granadino a lo que es el monumento, a lo que es el paisaje típico de la Alhambra. Esa sorpresa todavía se ratifica por cuanto venimos hoy a comunicar o a informar de que dentro de ese recinto existe todavía una propiedad, una edificación que vamos a dar a conocer, que fue domicilio durante varios años del pintor José Ruiz de Almodóvar Burgos, es decir, el bisabuelo de Paloma y el abuelo de quien nos está hablando, que a comienzos del siglo XX decidió comprar su casa en mitad de casi la calle, en una zona llena de esplendor turístico, artístico, donde abundaban los hoteles, las pensiones, los talleres, los establecimientos fotográficos, los estudios de fotografía, las oficinas de información, las tabernas. Es decir, era un momento casi del romántico en el cual supuso un boom verdadero para la Alhambra, por cuanto atrajo a una calidad de gente del mundo de la cultura, ya sea literatos, músicos o pintores, que le dieron verdadero excelencia a este lugar que vamos hoy a pasear, nos vamos a enseñar y vamos, por supuesto, a presentar aquella que fue la casa del pintor José Ruiz. Bueno, aquí tenemos una de las puertas del Palacio de Carlos V, un palacio que fue concluido, digamos, su cubierta a mediados del siglo XX, es decir, que estuvo durante muchos años sin terminar y que hoy pues contiene varios museos, entre ellos el arqueológico de la Alhambra y el Museo de Bellas Artes, donde tenemos el honor de tener en depósito una obra del pintor José Ruiz de Almodóvar, el retrato de Ángel Ganivet, mundialmente conocido. Vamos a seguir hacia adelante
dejándonos a la izquierda este coloso, ¿no?, de palacio, y nos encontramos al frente lo que es la iglesia de Santa María de la Alhambra, ¿no?, construida en el solar que anteriormente estaba la mezquita de la Alhambra. Ahora damos comienzo a lo que es el inicio propiamente dicho de esta calle Real Alta, y que tenemos a la derecha la Oficina de Información y Turismo y al fondo los baños árabes. Es una de las construcciones más interesantes que hay en esta calle desde el punto de vista islámico, ¿no? Una de las características principales de esta calle, en aquella época de apogeo, de esplendor, como fue los comienzos del siglo XX, fue la cantidad de establecimientos fotográficos, de estudios fotográficos que existían, así nombres como Señán, como Linares, como Garzón, en los cuales tuvieron como ideas originales la de acoplar una tienda árabe en la cual los turistas pues se vestían con las vestimentas correspondientes y con un fondo de la Alhambra pues se llevan un recuerdo impresionante de haber estado en un país exótico como podía imaginarse cualquiera, ¿no? Bueno, como antes decía, uno de los objetivos que tenemos con este paseo por este barrio de la Alhambra es daros a conocer la casa que fue de mi abuelo y del bisabuelo de Paloma, que se encuentra aquí justamente, la que estoy señalando, que hoy es un establecimiento de turismo, de donde se venden postales y recuerdos y souvenirs, que fue adquirida por mi abuelo en 1904, y que la mantuvo durante 4 años, justamente en el centro de la calle Real de la Alhambra, donde se reunía un conjunto de establecimientos de carácter turístico, cultural, artístico, como era la Taberna del Polinario, que estaba por aquí enfrente, los baños de la mezquita o los baños árabes, y que podemos pasar por delante para observar que es una casa de 2 plantas. Por atrás tiene un jardín, tiene un huerto, tiene unos paseillos, y que también posteriormente a mi abuelo pues fue convertido en un establecimiento hotelero con el nombre de la pensión La Mezquita, porque estaba justamente enfrente de lo que es la mezquita, los baños de la mezquita, ¿no? Una cosa anecdótica que es digno de conocer es que, examinada la escritura de compraventa de la casa en enero de 1904, pues se puede leer que mi abuelo la adquirió por el precio de 4.000 pesetas. Es una cantidad que posiblemente entonces sería una cantidad respetable, pero que si la asociamos, o la comparamos o la cotejamos con el valor de los precios de los cuadros de mi propio abuelo, pues vemos que no es tan cara para lo que estamos hablando, de que una casa de 2 plantas con jardines, con paseillos, con fuentes y sin duda alguna imaginamos que en un lugar como este el valor es incalculable. Bueno, pues no señor, en el sentido de que mi abuelo aquí mismo en esta casa, disponía de una serie de obras de arte para venderla a los turistas, y que examinados los precios que solicitaba por su venta, eran
justamente de 500 pesetas. Es decir, que estamos hablando que en los mismos años, el mismo tiempo, mi abuelo podía haber comprado esta casa con el valor de 8 cuadros, 8 retratos, de 8 retratos de gitanas, de pintorescos, de paisajes de Granada. Ese es el valor que tiene esta casa. Como vemos, la casa que fue de propiedad de mi abuelo es, digamos, la última de este lado de la derecha, por cuanto a partir de aquí se inicia una tapia que concluye casi en el Parador de San Francisco y que nos separa con lo que se denomina el secano. El secano es donde es un parque arqueológico, claramente de ruinas, de lo que fue el Palacio de los Abencerrajes, que fue devastado por los franceses en 1812. La idea del patronato, según puede uno deducir de esta disminución de las edificaciones de propiedad particular, es seguir aumentando el suelo de excavaciones, seguir ampliando, seguir renaciendo del fondo de la tierra, por lo que todavía queda por descubrir. Vemos como aquí se puede ver detrás lo que es el jardín de la casa de mi abuelo, con esos cipreses, ¿no? Pero a partir de aquí, en este lado de la derecha, pues ya nos encontramos que antiguamente existían diversas edificaciones particulares o negocios, como antes hemos señalado, de turísticos, tanto de hoteleros como de casas o estudios fotográficos. Podemos imaginar que la casa de mi abuelo pues, podría tener un jardín parecido al que aquí uno puede contemplar y que está justamente casi enfrente de la misma. Un jardín en el que mi abuelo menciona en su correspondencia e invita a sus amigos a merendar o a pasar la tarde de forma agradable, escuchando tocar la guitarra de su hermano Gabriel, o de unas reuniones sociales de la cantidad de personas interesantes que en aquella época pasaban sus veraneos en la Alhambra. Justo también enfrente, digamos que aquí estaría la pensión Carmona, donde estuvo un tiempo Manuel de Falla, y aquí está la pensión América, que sigue vigente, que también es algo que es digno de asomarse. Esto es una muestra así desde fuera de lo que podían ser casi la mayoría de las edificaciones de este sabor andaluz, sabor netamente granadino, y que son ya restos de prácticamente supervivientes de vecinos y de los pocos establecimientos particulares que siguen existiendo en esta calle. Algunos pues se ven un poco deteriorados, como los que quedan a la derecha, pero que sin duda alguna confiamos en un renacer pronto que venga a recuperar su pasado esplendoroso, ¿no? Aquí, si nos asomamos a este simulacro de ventana, colocada en la tapia divisoria, vemos lo referente a las ruinas del Palacio de Abencerrajes, como dice aquí, área arqueológica, en el cual se va aflorando las construcciones islámicas pertenecientes a distintas épocas en el Palacio Nazarí, y que si nos asomamos aún más, todavía vemos ahí parte del jardín de la casa del pintor, como ya está prácticamente rodeada de este espacio que es conocido como el secano, casi literalmente, ¿no? Como consecuencia de la operación de destrozo que produjo los franceses en 1812. Actualmente esta calle tiene una afluencia extraordinaria, pero por una razón muy sencilla, que es la conexión que existe entre el Palacio de la Alhambra y el Generalife. Es una conexión obligada para
cualquier visitante que quiera recorrer todos los espacios del recinto de la Alhambra. Este es el fin de la meta, digamos, de esta calle que estamos hoy recorriendo, aunque luego terminaremos viendo las zonas laterales, pero que corresponde a un establecimiento hoy hotelero. Antiguamente era una iglesia, pero ahora está convertido en parador de San Francisco, y que tiene también conserva parte de palacio de la familia nazarí que ahora podemos contemplar. Bueno, vamos a acceder al parador de Granada, al parador de San Francisco, el antiguo convento de San Francisco, y vamos a ver los tesoros que nos encontramos. Bueno, ya hablaba de los tesoros, aparte de esta preciosidad de edificación del Palacio Nazarí. Nos encontramos aquí una leyenda en el suelo donde nos comunica que aquí estuvieron enterrados los restos de Isabel la Católica hasta que fue trasladado a su actual lugar, que es la Capilla Real de Granada. Estamos ante el palacio de un príncipe desconocido. El antiguo Palacio Nazarí, que heredaron los monjes franciscanos, fue morada de un príncipe cuyo nombre se ha perdido en la bruma de los tiempos. Ocupaba el centro de la zona oriental de la Medina de la Alhambra, al final de la calle Real, y lo rodeaban vastos jardines que, organizados en bancales, descendían hacia el foso de la muralla norte. La suntuosidad palaciega convivía aquí con el aire rústico y agronómico de la huerta árabe. El edificio fue levantado bajo mandato de Muhammad III, 1303-1309, aunque sufrió reformas y ampliaciones a mediados del siglo XIV, coincidiendo con los reinados de Yusuf I y Mohamed V. El antiguo palacio se organizaba en torno a un gran patio alargado, atravesado de lado a lado por una acequia descubierta que sustituía a la tradicional alberca central de los palacios nazaríes. Las alcobas, por su parte, se situaban en los extremos, separadas por arcos, y en el centro del patio había un mirador cubierto por una cúpula de mocárabes. Las instalaciones se completaban con otras estancias alrededor del patio y un amplio baño. El palacio ocupaba una superficie de casi 1000 metros cuadrados, de los cuales cerca de la tercera parte se correspondían al patio. En aquellos tiempos existían dos albercas que acumulaban agua para las dependencias palaciegas. Una de ellas aún sigue usándose y se sitúa frente a la fachada este del edificio. La otra se hallaba próxima a la actual entrada principal y desapareció cuando el palacio fue transformado en convento.
Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado y os invitamos a visitarnos al Museo Ruiz de Almodóvar en Órgiva, donde mi padre atesora un amplio archivo histórico-artístico de Granada. Nos vemos muy pronto, inshallah. Hasta la próxima. Ma salama.